Nuestro próximo invitado es José Miguel Sánchez, es psicólogo del trabajo y coach de directivos. José Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado. Bueno, José Miguel, ¿cuál dirías que es un año después? Porque la semana pasada teníamos ese 11 de marzo, fecha en que se cumplía el aniversario de la pandemia. Este domingo, un aniversario del estado de alarma en España. En definitiva, vamos, que llevamos más de un año con este lío de la pandemia. Estamos todos muy cansados. Se habla mucho estas últimas semanas del concepto fatiga pandémica, ¿verdad? En términos de trabajo, en términos empresariales, ¿por dónde dirías que hemos pasado? ¿Cuáles han sido las etapas y dónde estamos precisamente en este momento? Pues mira, como en todo cambio drástico, la verdad es que el ser humano suele pasar por las mismas etapas. La primera, por decirlo de alguna manera, es el no entenderlo y creer que no va con nosotros, de alguna manera negarlo. A partir de ahí, cuando ya eres consciente de que esto está pasando, lo que viene es el miedo. Después del miedo, tú tratas de cambiar algo y entonces metes mucha energía, muchas veces negativa, e incluso hablaríamos de ira. Tras esa ira que te das cuenta que no te sirve, porque tú no tienes control sobre la pandemia, sobre lo que hemos vivido, lo que viene es la frustración. La frustración y, en cierto modo, la resignación. Y a partir de ahí, cuando llegamos, digamos, a la parte más baja, es cuando podemos comenzar a salir y podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Y la luz al final del túnel tiene que ver con el entusiasmo, las pequeñas cosas, pues estas pequeñas horarios nuevos que tenemos, cuando, si recordáis, cuando pudimos salir después de 99 días de confinamiento a hacer deporte, ahí empezábamos a ver algo de luz. Ahora la vemos más clara con la vacunación, hasta que llegue un momento en que volvamos otra vez a la normalidad que teníamos antes, que está muy lejana desde mi punto de vista de la nueva normalidad de la que se habla. No, el ser humano necesita las relaciones sociales y necesita volver a tener esas relaciones sociales que tanto bien nos hacen, porque somos seres sociales. Por lo tanto, un poco serían esas las fases. Primero una especie de negación, luego miedo, algo de ira o energía negativa, frustración, resignación, y a partir de ahí, y es donde estamos ahora, algo de entusiasmo y hasta que, bueno, pues lleguemos a la salida y a la confianza, por decirlo de alguna manera. José Miguel, y esto al ámbito laboral, digamos, todos esos procesos, ¿no?, de negación, de miedo, de frustración, de resignación y ahora ese entusiasmo, ¿no?, en el que dices positivamente que estamos ahora, pues por mirar también con un poquito de optimismo a la situación en la que estamos avanzando, ¿no?, dentro de esta crisis sanitaria. ¿Cómo se ha gestionado todo esto, ¿no?, en una empresa, por ejemplo, o por parte de quienes dirigen la empresa para calmar de alguna forma o encauzar los ánimos de los trabajadores? Pues mira, en mi experiencia, que normalmente es con empresa mediana y grande, ha ido como por barrios, ¿no? Dependiendo de la cultura que tuviera la compañía, ha ido de una manera o de otra. Te puedes haber encontrado, voy a hablar de los mandos, de los líderes, de los directivos. Te puedes haber encontrado personas que lo han llevado bien, que han creado espacios y que se han dado cuenta que teletrabajando sus equipos también rendían, y te puedes encontrar con líderes que los ha habido, que han tenido miedo, que se han sentido inseguros y que han tratado de controlar lo incontrolable. Es decir, tú no puedes controlar si una persona está trabajando desde su casa, independientemente de que esté conectada. Estará conectada, pero puede no estar rindiendo. Por lo tanto, este segundo tipo de líderes lo han pasado peor, porque han tratado de controlar lo incontrolable. Los líderes que trabajaban desde la inspiración, desde dar confianza, desde dar autonomía a sus equipos, se han dado cuenta que sus equipos también han rendido, aunque lo han hecho en situación más difícil, porque no es nada sencillo trabajar desde casa, con el entorno que tengamos cada uno, no es nada sencillo, pero se han dado cuenta que cuando han dado el espacio, las personas queremos trabajar y las personas queremos rendir. Entonces, para mí ha habido como dos tipos de líderes. El líder más inseguro y controlador, que no ha podido controlar y lo ha pasado mal, y el líder que ha dado más espacio y más confianza y se ha dado cuenta que sus equipos rendían mejor. En cuanto a las personas, pues hubo un primer momento de no es lo mismo trabajar en la oficina con toda la ergonomía del entorno de trabajo preparada, que trabajar en casa donde yo no tengo cómo hacerlo, tengo a los niños, además tengo que
bueno, que trabajar con mi pareja si está al lado, el espacio, etcétera, la silla, estar 8 horas en la misma silla. Bueno, pues ha habido un primer momento duro, a partir de ahí, duro además porque no teníamos el aprendizaje de cómo trabajar a través de plataformas. A partir de ahí nos hemos hecho a ello, hemos aprendido. Las plataformas, es verdad, yo he utilizado como 6 diferentes, todas funcionan muy bien y nos han facilitado. Y ahora, a pesar de que yo decía que estábamos acercándonos a la parte de entusiasmo, ahora llevamos unos meses de fatiga. Esto está durando muchísimo, tú le has llamado perfectamente fatiga pandémica, pero el nombre completo es fatiga emocional pandémica, es una fatiga psicológica, es una fatiga porque ya llevamos mucho tiempo y estamos muy cansados, pero muy cansados psicológicamente, no físicamente, sino psicológicamente. Es como que sí, ya vemos la salida, estamos casi ahí, pero todavía no llegamos a ello. José Miguel, ¿cómo afrontar entonces este contexto? ¿Cómo manejar ese estrés emocional, ese estrés laboral muchas veces asociado, sobre todo, bueno, también el teletrabajo, ¿no? Las dificultades que entraña en algunos casos, cómo nos cansamos más de las pantallas. En este caso, las recomendaciones te las pido para los dos aspectos, ¿no? Tanto para quienes somos trabajadores como para quienes dirigen equipos y empresas. ¿Cuáles serían un poco, bueno, pues las claves, a tu juicio experto, de, bueno, pues cómo seguir manejando esta fatiga emocional pandémica? Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de trabajar con pantallas, hay varias cosas que al cerebro no le gustan. Uno es el efecto espejo, es decir, nos estamos viendo todo el rato en la pantalla, no estamos acostumbrados a esa exposición tan extrema de estar en la pantalla. Luego, cuando hacemos reuniones de este tipo, se pierde creatividad. ¿Por qué se pierde creatividad? Porque no nos estamos moviendo. Y luego hay una tercera parte que es el contacto visual. El contacto visual normal dura 2 o 3 segundos. Sin embargo, en el entorno virtual, el contacto visual es completo, es todo el rato. Con lo cual tú sientes que todo el mundo te está mirando. Eso a ti, a tu cerebro no le gusta. Y hay una última parte que es la comunicación no verbal. En un entorno presencial, esa comunicación no verbal sí que está. ¿Vale? Tú eres capaz de interpretar qué está pasando, aunque sea a nivel inconsciente. En el terreno virtual no puedes interpretarlo, con lo cual el cerebro gasta más energía en tratar de interpretar eso que no ve. Bien, esto es lo que ha causado parte de esta fatiga emocional pandémica en el entorno laboral. ¿Qué sí podemos hacer? Pues mira, hay cosas que nos podemos quitar como el multitasking. Hubo una época donde se decía que si hacías varias cosas a la vez, pues bueno, que éramos capaces, tal. No, se ha demostrado que el cerebro no es capaz de hacer varias cosas a la vez, con lo cual tenemos que priorizar muy mucho. Luego tenemos que organizarnos, tenemos que tener horarios claros, horarios donde es trabajo y horarios de desconexión. Hay un término que se da en el norte de Europa, creo que es Noruega o Suecia, uno de estos 2 países, o Dinamarca, que es el término Niksen, que es no hacer nada. Tenemos que buscar momentos para no hacer nada, para desconectar completamente de todo. Bueno, pues imagínate un día de trabajo. Tenemos que trabajar mucho desde la tercera persona, es decir, cuando estamos ante un problema, si nos metemos muy de lleno en el problema, acabamos siendo parte del problema en vez de ser parte de la solución, con lo cual tenemos que aprender a ponernos en esa tercera persona y verlo desde fuera. Tenemos que hacernos buenas preguntas para reflexionar, utilizar cosas como la meditación, como escuchar música clásica o música que nos guste, que nos apetezca. Otra cosa muy importante que podemos hacer es escribir cómo nos sentimos, o incluso dibujar cómo nos sentimos, o dibujar los problemas para intentar entenderlos mejor. Eso lo hacen, por ejemplo, mucho los niños. Por supuesto, utilizar el humor, buscar momentos donde podamos utilizar el humor. Y hay 2 cosas últimas, o 3, que para mí son importantes. Una, sin duda, el deporte, ponernos en marcha, salir de todo este sedentarismo. Y la segunda, aunque realmente son 2, es darnos buenas autoinstrucciones y visualizarnos. Y aquí pongo siempre un ejemplo. Ahora mismo hay muchos deportistas de élite que están entrenando muy fuerte, muchas horas al día, pero tienen un objetivo, y el objetivo son los Juegos Olímpicos de julio en Tokio, Japón. Ellos están entrenando hoy, pero si se visualizan,
corriendo o haciendo el deporte que sea en Tokio 2020, en julio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estamos trabajando ahora en este momento que todavía hay pandémica, que tenemos riesgo de una cuarta ola, pero debemos ser capaces de visualizarnos después, una vez que haya salido. Porque sí, vamos a salir, las vacunas están ahí, muchas más personas ya habrán pasado por ellos, tendrán anticuerpos, por lo tanto tenemos que visualizarnos en ese después, aunque estemos trabajando hoy en ser resilientes, en ser fuertes para aguantar toda esta adversidad en la que estamos viviendo. Ha sido muy rápido, pero para mí son los puntos importantes que podemos tocar para salir más fuertes todavía. Pues José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estos consejos. Vamos a recordar que luego esta entrevista estará en YouTube, así que bueno, quien nos esté viendo en casa o quien quiera repasar estas claves, estos consejos, pues lo va a poder volver a consultar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tomar muy buena nota de tus recomendaciones. Buenas tardes. Al contrario, Raquel, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti.